Vamos a empezar. Este, ya saben de que teníamos algunas semanas que no tuvimos el estudio, pero hemos retomado el día de hoy, gracias a Dios. Am, si se acuerdan, la vez pasada ya habíamos terminado la serie que hicimos, La Ley de Dios. Y hoy no estoy empezando una serie, sino que simplemente dedicarme a un solo estudio de una, diría yo, de un pasaje que le ha causado muchos problemas a muchos interpretadores, ¿verdad? Muchos teólogos, muchas personas, diferentes denominaciones, diferentes tradiciones dentro del cristianismo. Han tenido que luchar con este pasaje y varios de ellos han dado su interpretación, ¿verdad? A lo mejor como ellos pueden. Y, y la verdad es que cuesta, porque es un pasaje, ahorita van a ver de cuál estoy hablando, porque muchas personas tienen preguntas de este pasaje. Y a veces las respuestas no son muy satisfactorias, ¿verdad? En realidad como que no es lo que uno esperaba escuchar, ¿verdad? O algo así, pues. O sea, por lo menos ha sido mi caso. Bueno, y el título de hoy le he puesto como Cristo ha cumplido. Cristo ha cumplido. Entonces, el pasaje, hermanos, del cual estoy hablando es en Mateo, si me acompañan, a Mateo, capítulo 5, eh, versículos del 17 al 20. Y yo sé que en el pasado personas han hecho preguntas dentro de este mismo estudio, de este mismo grupo que tenemos en Messenger, han preguntado de este pasaje. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a tocar esto y yo espero tocar todos estos pasajes. No lo quiero dividir en más de un solo estudio. Quiero ver si, porque quiero que lo agarremos todo de un solo, este pasaje. Mateo 5 del 17 al 20 dice así: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ok. Ya saben pues que este pasaje ha sido objeto de mucho debate, ha sido interpretado de diversas maneras en las distintas tradiciones cristianas. Por lo tanto, existen diferentes puntos de vista a cómo interpretar este pasaje. No voy hay varios, pero quiero enfocarme más que todo, digamos, en tres maneras que son las que más predominan, digamos, al interpretar este pasaje. Algunos creen que este pasaje enseña que la ley de Moisés, porque cuando nuestro Señor está hablando ahí acerca de eso, obviamente él está incluido ahí lo que es la ley de Moisés. Entonces ellos enseñan que la ley de Moisés es en cierta medida vinculante para los cristianos, específicamente lo que se le conoce como la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, como algunos lo interpretan de esa manera, para aquellos que creen en la división tripartita de la ley. Nosotros ya hicimos un estudio de eso, que hay personas que así quieren interpretarlo, eh, quieren dividir lo que es la ley en tres partes: la moral, la ceremonial y la civil. Okay. Entonces, para otros, esto significa que la totalidad de la ley de Moisés sigue siendo vinculante,
incluso para los cristianos bajo el nuevo pacto. Eso más que todo, hermanos, hay un grupo de personas, es más que todo un movimiento conocido como las raíces hebreas. Ellos creen que, y utilizan mucho este pasaje, hermano, como para querer decir de que ya ves que tenemos que cumplir con toda la ley de Moisés. Porque aquí lo dice claramente. Eh, entonces existe, sin embargo, un tercer punto de vista que discrepa de ambas posturas anteriores. Dicho punto de vista sostiene que la ley de Moisés ya no es vinculante en calidad de pacto, o sea, o como pacto. Y obviamente ese es el punto de vista que yo voy a querer demostrar que es la manera correcta de interpretar este pasaje, o todo el Nuevo Testamento en sí, ¿verdad? Como la serie que acabamos de terminar, que vimos que ya la ley de Moisés ya no es vinculante como pacto para el creyente bajo el nuevo pacto. Entonces, no es posible que los tres puntos de vista sean correctos. Necesariamente uno de ellos debe constituir la interpretación acertada. Y entonces, basándonos en la serie anterior que realizamos sobre la ley de Dios, ya podemos descartar dos de estas posturas. Usted ya me imagino que debe saber cuáles. Por consiguiente, nuestra tarea ahora consiste en interpretar correctamente este pasaje. Y no va a ser fácil, honestamente, pero hermanos, lo que yo estaba estudiando este pasaje, varios comentarios, diferentes Biblias de estudio y todo eso, ¿verdad? Y hay sus diferentes puntos de vista, cómo interpretarlo. Y tampoco no voy a decir que yo soy el que de repente descubrí la verdad. Obviamente no es algo que solo yo creo de esta manera, sino que hay otros que creen de esta manera. Puede ser de que hay personas que la mayoría creen, como los primeros dos puntos que tocamos, que vimos, que son personas que creen en la división tripartita de la ley. O sea, ellos buscan cómo hacer entender este pasaje, porque vimos que es difícil, pero vamos a ver eh, qué podemos entender de esto. El versículo 17, okay, donde vimos, solo voy a leer rapidito, el 17. No piensen que he venido para poner fin. Esa palabra poner fin, diferentes versiones en español traducen la palabra griega catalúo en referencia a lo que sucedería con la ley y los profetas, como poner fin, como la versión que acabo de leer yo ahorita. Está también otras versiones que dicen abolir, desatar, suprimir, anular, acabar y abrogar. La verdad que todas estas palabras son aceptables. Prácticamente todos tienen un significado bien parecido, son prácticamente sinónimos. Entonces Jesús les dice que eso no es lo que vino a hacer. En cambio, Él vino a cumplir. Él vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Okay? La palabra griega que se traduce como cumplir en español la palabra griega es pleroo, pleroo. La definición de esta palabra es llenar, colmar, satisfacer, terminar, completar y obviamente cumplir. Um, es interesante y entonces hay diferentes eh, posturas en cómo cuando aquí el Señor dice que Él va a cumplir, ellos quieren ver exactamente en qué manera. eh, a mí me gustó más que todo esas últimas eh, tres definiciones, o cuatro podemos decir, que podemos decir, Él vino a satisfacer la ley y los profetas, Él vino a terminar la ley y los profetas, o Él vino a completar
o Él vino a cumplir. ¿Okay? Y todas esas tienen algo parecido también. Ah, so, vamos a dejarlo con cumplir, porque prácticamente todas las versiones tienen así la palabra cumplir. Aunque como le digo yo, podemos insertar ahí una palabra como completar, que es otra que me gusta, honestamente. Si vemos que Él no vino a poner fin, sino que Él vino a completar. Esa es otra manera de poder interpretar esa palabra. Así pues, ahora sabemos que Él, o sea, nuestro Señor Jesús, no vino para anular la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Ahora, entonces ahora lo que necesitamos saber es qué es la ley y los profetas. ¿Ok? La ley y los profetas es una expresión bíblica que hace referencia a las escrituras hebreas, o sea, el Antiguo Testamento, en su conjunto, o sea que en su totalidad. Eso cuando dice la ley y los profetas, se está refiriendo a todas las escrituras hebreas, todo el Antiguo Testamento. Y algunos ejemplos, y aquí mismo en el libro de Mateo vamos a ver algunos de esos ejemplos. Eh, Vamos a irnos, si me acompañan por favor, a Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice así: por eso, todo cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vámonos al capítulo 11, versículo 13. 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Okay, ahora vamos al capítulo 22, versículo 40, 22, 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Okay, y entonces, como le digo yo, que eso es lo que se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento. Para nosotros, que para ellos era literalmente la única escritura que ellos tenían, porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento en ese entonces. Por lo tanto, esto significa que Jesús cumpliría todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Okay. Ahora, versículo 18 de Mateo 5. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Ahora debemos determinar qué quiso decir con el cielo y la tierra. Muchas personas interpretan esto en el sentido literal de los cielos y la tierra. Creen que de algún modo u otro la ley de Moisés sigue siendo vinculante para los cristianos. Como mencioné anteriormente, hay quienes sostienen que una parte de la ley es vinculante, o sea, la parte moral, la moral de la tripartita, pero no otras partes, o sea, la ceremonial o la civil, que no son vinculantes. Luego están aquellos que creen que toda la ley es vinculante y que los cristianos están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y la verdad es que la razón por la que ambos grupos sostienen esta creencia es que interpretan la frase el cielo y la tierra como una referencia al fin de los cielos y la tierra literales. Creen que la ley de Moisés es vinculante hasta el fin del mundo. Por lo tanto, su argumento es que, dado que los cielos y la tierra aún no han pasado, esto significa que la ley de Moisés sigue siendo vinculante. Pero, ¿es esa realmente la forma correcta de interpretar dicha frase? El problema con esa interpretación
es que la otra parte del versículo del que acabamos de leer, versículo 18, dice que ni la letra más pequeña, ni un solo trazo de una letra, o sea, ni una J, ni una tilde, desaparecerán de la ley hasta que todo se haya cumplido. O como dice otra versión, la nueva traducción viviente, me gusta cómo lo dice, esa parte lo dice así, ni siquiera el detalle más pequeño de la ley de Dios desaparecerá hasta que se haya logrado su propósito. Me gusta cómo lo traducen ellos. Entonces, lo que esto significa es que no se suprime ni un solo aspecto de la ley, incluidos los aspectos ceremoniales y civiles de la misma. Ese detalle refuta la interpretación de la división tripartita de la ley. O sea que aquí no pueden ellos decir, no, ahí se está refiriendo nada más a la ley moral, no a la ceremonial o la civil. No, solo a leerlo bien, aquí dice que ni un solo aspecto de la ley, ni un solo detalle de la ley se puede remover hasta que no se cumpla todo. Entonces ellos no pueden decir de que solo una parte está vinculante y las otras partes no. También refuta la interpretación sostenida por quienes pertenecen al movimiento de las raíces hebreas, de que se debe cumplir toda la ley, ya que sin el templo no es posible realizar ninguno de los sacrificios que la ley exigía. No había opción ahí, no era algo que si querías o no, era exigido los sacrificios que se realizaban en el templo. Eso es solo un ejemplo de lo que ya no es posible realizar. Pero existen muchos, hermanos, y como es bastante este estudio, no quería estar incluyendo todas las cosas que ya no, ya no es posible realizar, ¿verdad? Acerca de la ley de Moisés. Ustedes ya deben de saber, ¿verdad? Al solo volver los primeros 5 libros de la ley de Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, o por lo menos de Éxodo en adelante, donde va explicando todo lo que era la ley de Moisés. Y sabemos que la gran mayoría de ellos ya no se pueden cumplir en el día de hoy, o por lo menos no de la misma manera. Y entonces, eso quiere decir que no, ellos no pueden decir que van a cumplir ellos toda la ley. Es imposible. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la forma correcta de interpretar esta frase, el cielo y la tierra? Pero antes de abordar eso, debemos ver si hubo un cambio en la ley. ¿Okay? Eso es lo que debemos de preguntarnos antes de ver qué significa cielo y la tierra. Porque ahí dice que no cambiará la ley, dice que no se perderá ni la letra más pequeña, o sea, la J ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Okay. Por eso, entonces mi pregunta es, hermano, o la pregunta que debemos de hacernos, ¿hubo cambios en el culto del templo? Si la respuesta, hermano, es afirmativa, eso significa que desapareció de la ley algo mucho más que una J o una tilde. No podemos ignorar eso, hermano, y hacernos los ciegos, digamos, y no querer ver. Sí, simplemente donde dice que no desaparecerá ni una J ni una tilde. Entonces la pregunta es, ¿desapareció aunque sea lo más mínimo de la ley? Y sabemos que ya, como ya ni existe el templo, ni todo el culto del templo, hermano, eso quiere decir que desapareció algo mucho más que lo más mínimo, que que una J o una tilde de la ley. ¿Ok? Hay algo más que debe aclararse, hermanos. La expresión, la ley,
en el versículo 18 no debe interpretarse como algo distinto de la expresión la ley y los profetas. ¿Okay? La expresión la ley por sí sola podría interpretarse como una forma abreviada de la ley y los profetas, dependiendo del contexto. Al referirse a la ley, por lo general se alude a la ley entregada a Moisés, o bien puede ser referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, o conocido como el Pentateuco, o el Torá en hebreo. Como ya he señalado, su interpretación debe realizarse a la luz de su contexto. Y en este caso, dicho contexto remite a la ley y los profetas. Un ejemplo en el que la expresión la ley remite a la ley y los profetas se encuentra, si me acompañan por favor, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, 34. Juan 10, 34. Dice así, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. En este pasaje, nuestro Señor Jesús cita el Salmo 82, 6. El Salmo 82, 6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. O sea que él está citando un salmo, el cual no forma parte de la Torá, digamos, de los primeros 5 libros, o la ley, que son el Pentateuco, la ley de... esa era la manera que ellos hacían, dividían las escrituras. Los israelitas en ese entonces tenían lo que era la ley, que obviamente era la Torá, y los primeros 5 libros de Moisés, los profetas, que en hebreo ellos le dicen Neveim, por eso era N, y los escritos, que incluía los salmos, eso le decían Ketubim. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado una expresión, el Tanakh, le dicen ellos, Tanakh, el TNK, Torah, Neveim, Ketubim. Esa era la manera que ellos dividían las escrituras, que eran los primeros 5 libros de la ley, los profetas y los escritos. Entonces, cuando el Señor aquí cita eh, el Salmo 82, pero él le dice en su ley, o sea que era una forma o sea, por consiguiente, la expresión su ley o vuestra ley significa aquí con toda claridad algo más que los meros 5 libros de Moisés. En otras palabras, ellos podían decir nada más la ley y se están refiriendo prácticamente a las escrituras en general, de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Ahora podemos dirigir nuestra atención a la frase el cielo y la tierra. No podemos interpretar esta frase como una referencia literal al cielo y la tierra, sino que debemos interpretarla simbólicamente. Se trata de un lenguaje simbólico que alude al orden del pacto, ¿okay? Al orden del pacto, del antiguo pacto, obviamente, y no al universo físico, a la desaparición del sistema del antiguo pacto y no al cosmos literal. La expresión cielo y tierra debe interpretarse como lenguaje pactual y no como el cosmos literal. Se refiere a la estructura pactual de Israel, al sistema de adoración centrado en el templo. Por eso yo les digo, hermano, era toda su vida giraba alrededor de lo que era el culto del templo. Entonces, todo el pacto en sí, el antiguo pacto, estaba centrado ahí con lo que pasaba en el templo. ¿Ah? Entonces, la Biblia emplea a menudo el lenguaje de cielo y tierra en sentido figurado
para describir el auge y la caída de naciones u órdenes pactuales, y no el fin del universo literal. Los cielos y la tierra son invocados como testigos del pacto de Israel, lo cual sugiere un marco de carácter pactual y no meramente el cosmos físico. Y para eso quiero que me acompañen a Deuteronomio. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 19. 30, 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Y aquí está invocando, obviamente, de manera simbólica, lo que era el cielo y la tierra. Cuando estaba tenía que ver con lo del pacto, ¿verdad? Con el pueblo que estaba en el desierto. Y también podemos ver algo parecido en Salmos 50, Salmos 50, versículo 4. Dice así: Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra, ahí está de nuevo cielos y tierra, para juzgar a su pueblo. De nuevo, de manera simbólica, en los cielos y la tierra, que tiene que ver con como testigos, digamos, ante el pacto que Dios hizo con Israel. Eh, entonces, también hay otros pasajes que está hablando de la caída de Babilonia, se describe mediante un lenguaje que evoca la oscuridad del sol, la falta de luz de las estrellas y el temblor de los cielos y la tierra. Quiero que me acompañen a Isaías, del 9, perdón, Isaías 13, de los versículos del 9 al 10. Dice así: Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y a la luna no irradiará su luz. El versículo 13. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra. Será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Ya ven entonces que es un lenguaje cósmico, pero simbólico, no que era literal. Y aquí él estaba hablando del juicio que Dios iba a traer sobre Babilonia. Entonces, Dios emplea un lenguaje figurado al referirse a que los cielos y la tierra se desvanecen a causa de su juicio. Asimismo, habla de plantar los cielos y poner los cimientos de la tierra en relación con el establecimiento de Israel. Y ahí podemos verlo en Isaías capítulo 51. Vámonos a Isaías 51, versículo 6, dice así: Alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, de nuevo cielos y tierra, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Ahora los versículos 15 al 16 de ese mismo capítulo. Porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre.
y he puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Sé que aquí está hablando de forma como cósmica, como de creación cósmica, pero literalmente solo se estaba refiriendo cuando Dios estableció a su pueblo Israel. Um, entonces, así pues, hermanos, como podemos observar, el lenguaje cósmico constituye a menudo un simbolismo profético de realidades políticas o pactuales. Por ende, al examinar nuestro pasaje en contexto, resulta evidente que el tema central gira en torno al sistema del antiguo pacto. Otro aspecto que arrojará luz sobre el asunto es que en el pensamiento judío, especialmente en el judaísmo del segundo templo, el templo era concebido como una especie de microcosmos del cielo y la tierra. ¿Oyeron eso? O sea que el templo era visto como un microcosmos del cielo y la tierra. El sistema del antiguo pacto, o sea, lo que eran los sacerdotes, el sacerdocio, los sacrificios y la ley, estructuraba el mundo de Israel a su cosmos. Ese era el mundo de ellos, ese era su cosmos, lo que era todo el sistema del antiguo pacto. Lo que dije yo, lo que giraba alrededor del templo y todo eso, el sacerdocio, los sacrificios, la ley, todo eso. Así pues, la expresión hasta que pasen el cielo y la tierra debe interpretarse dentro de ese mismo marco pactual y no como un cambio abrupto hacia la cosmología, como que si de repente está hablando de una cosa y después va a hablar de la cosmología, del cielo y las tierras de manera literal, cuando estaba hablando nuestro Señor Jesús en este pasaje. So, eh, ahí podemos ver, hermanos, que no estaba hablando el Señor de manera literal, que iba a pasar el cielo y la tierra, sino que Él estaba hablando del antiguo pacto, ¿okay? De lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, o sea, en las escrituras hebreas. Entonces ahora el versículo 19, que veamos el versículo 19 de nuestro pasaje, ahí mismo en Mateo 5, dice así, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Okay. Este versículo, hermano, es utilizado por algunos para señalar que los creyentes están obligados a guardar y a enseñar a otros a guardar toda la ley. Incluso el mandamiento más pequeño, porque si lo leen así pareciera, ¿no? El versículo 19 que acabamos de leer. Esta es la interpretación de aquellos que pertenecen al movimiento de las raíces hebreas. Claramente sabemos que esa es una interpretación errónea. De hecho, es una interpretación herética. Es una herejía, hermano. Honestamente, yo no me gusta usar esa palabra herejía así tan, tan comúnmente. Pero este movimiento, hermano, de las raíces hebreas es un movimiento herético, es una herejía lo que ellos quieren enseñar, hermano. Ellos quieren poner a los cristianos de nuevo bajo el yugo de la ley de Moisés. ¿Ok? Y por eso que es algo que, por ejemplo, el apóstol Pablo peleó fuertemente en contra de esa herejía en su tiempo. Y ahora, de nuevo, está ese movimiento, ¿verdad? Que quiere que los cristianos regresemos a eso. Antes le decían los judaizantes, los querían judaizar.
Aunque estas personas de las raíces hebreas no son ni judíos, son personas que no tienen ascendencia judía, eh, pero ellos quieren que nosotros regresemos a la ley de Moisés, porque ellos agarran pasajes como estos y lo malinterpretan. Para comprender mejor este texto, es necesario verlo desde una perspectiva judía del siglo I, o sea, del primer siglo. Yo leí varios comentarios y, como le digo, Biblias de estudio, haciendo este estudio, y ese es el problema de ellos, de muchos de ellos, académicos, lo que sea, no importa. Lo que pasa es que ellos estaban queriendo entenderlo con su mentalidad, su manera de ver las cosas de nuestros tiempos modernos, de nuestra región, digamos, occidentales, del siglo XXI, ¿verdad? Quieren ellos entender este pasaje, pero no, es necesario verlo de la perspectiva oriental de ese entonces, de ese tiempo donde estaban los judíos del primer siglo. ¿Cómo iban a entender ellos esto? Y ese ha sido el problema en malinterpretar aquí, que muchos creen de que esto significa que no tenemos que hacer todo lo mejor posible y el que lo hace va a ser llamado grande en el cielo. O sea que como ellos quieren decir que va a haber niveles en el cielo, hermano, que aquel como hizo tanto, este va a ser más allá. Le vamos a dar una mansión más grande que los demás, aquella grandota que se ve así y todos tienen que ver para arriba. Wow, ese brother, esa hermana, sí era buena a guardar los mandamientos o hacer buenas obras. Hermano, esa es bueno, ahorita vamos a ver, hermano, pero es una interpretación muy mala. Los maestros judíos o los rabinos hacían hincapié en la importancia absoluta de la ley de diversas maneras. Una de ellas consistía en señalar la necesidad de cumplir incluso el mandamiento más pequeño de la ley. Otra forma era enfatizar los detalles de la ley, o sea, hasta lo más detallado de la ley. Dichos detalles podían referirse a qué mandamientos eran más o menos importantes. Por ejemplo, los maestros solían considerar la ley sobre el nido de aves. Quiero que vayamos a ver ese pasaje, sí. Deuteronomio, vámonos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, de los versículos 6 al 7. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos y con huevos, y la madre echada sobre los polluelos y sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, aunque los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Okay. Extraño ese mandamiento, ¿verdad? Eh, entonces, según estos rabinos, la ley sobre el nido de las aves, como el mandamiento más pequeño, este era como para ellos, digamos, un ejemplo de un mandamiento más pequeño. Y digamos, en los mandamientos como el más grande era honrar a los padres, que ahí mismo en Deuteronomio, quiero que vayamos, sí, para que veamos algo interesante entre los dos. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, oiga esta parte, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No sé si notaron que para estos dos mandamientos que acabamos de leer, que uno de ellos era según el más grande, honrar a los padres, y el otro el menos, con lo de las aves y los polluelos y todo eso. Pero lo que tienen en común los dos es que dice para que tus días sean prolongados y que te vaya bien.
Y el otro dice, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Okay? Entonces, ambos mandamientos incluían las promesas para que te vaya bien y para que se te prolonguen tus días. Frases que los maestros judíos interpretaban a veces como tener vida eterna. De este modo, Dios otorgaría a las personas la misma recompensa por cumplir el mandamiento más pequeño que por cumplir el más grande. ¿Okay? Entonces, había una leyenda, unas leyendas judías también subrayaban la importancia de cumplir los detalles de la ley. Y esto puede explicar cuando hablando de lo que es ni una sola J o una tilde de la ley. Una de ellas era, de las leyendas, cuando el nombre de Saraí fue cambiado a Sara, se eliminó de su nombre la letra Yod, que es la letra hebrea más pequeña. ¿Okay? Según la leyenda, la Yod clamó de generación en generación, lamentándose: Dios me ha sacado de las escrituras. ¿Cuándo me devolverás a las escrituras? Finalmente, cuando el siervo de Moisés, Oseas, hijo de Nun, recibió el nombre de Josué, si se acuerdan que Moisés le cambió el nombre él originalmente se llamaba Oseas, que después solo cambió a Josué. Entonces recibió el nombre de Josué, la Yod fue restituida. Como podemos ver, este era un dicho que formaba parte de su tradición, lo de la J o la tilde, que es en griego, y entonces la otra era Yod y no me acuerdo el otro, Seraf, creo que era en hebreo. Pero no se podía, para ellos, hasta lo más mínimo, el más mínimo detalle de la ley tenía que, no se podía remover, digamos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermano? ¿Será que nuestro Señor creía lo mismo que ellos, así igual que ellos, esa tradición que ellos tenían, esa leyenda? Hermanos, aquí vamos a ver que no. Jesús usó esto como una polémica contra los líderes religiosos de su tiempo. Eso es algo que ustedes cuando están leyendo, hermano, los evangelios de nuestro Señor, va a ver de cuando Él está hablando y discutiendo, haciendo argumentos, van a ver que lo que Él está haciendo es argumentando en contra del pensamiento de los líderes religiosos, la mala interpretación, el mal entendimiento, todas las tradiciones que ellos habían creado. Entonces el Señor siempre está haciendo polémica en contra de eso, ¿verdad? Él está haciendo apologética, podemos decir, en contra de los pensamientos de estas personas. Entonces él usó esto como una polémica contra los líderes religiosos de su tiempo. Él utilizó la ironía al hablar sobre los líderes religiosos. La ironía reside en que ellos no cumplían ni el mayor ni el menor de los mandamientos y sin embargo se consideraban a sí mismos como los iluminados, como los mejores, los perfectos. Pero el Señor Jesús los vio tal como realmente eran, hipócritas. Y aquí mismo en el libro de Mateo podemos ver, vámonos a Mateo 23. Mateo 23. ¿Será que no lo puse? Oh, aquí está. Ok, Mateo capítulo 23, de los versículos 23 al 24. Dice así: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino,
y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea que ellos se creían los iluminados y más bien el Señor le dice que son guías ciegos. Ellos cumplían con estas cositas pequeñas que según ellos era lo más pequeño de la ley, ¿verdad? El diezmar todas esas cosas, la menta, el anís, el comino, pero habían descuidado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, como les dije yo, que esto vamos a ir viendo, hermano, cómo es que todo eh, es como de polémica en contra de ellos. El único que fue verdaderamente justo, que guardó cada mandamiento desde el mayor hasta el menor y lo hizo a la perfección, fue el Señor Jesucristo. Era el único que lo hizo. Él fue el único que pudo hacerlo. Oiga esta parte. Y por la fe en Él, el creyente, o sea, usted y yo, nosotros, el creyente también es justificado. El creyente es considerado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Vamos a ver otro pasaje aquí mismo en Mateo. Vámonos a Mateo, capítulo 18, de los versículos del 1 al 6. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se, no se convierte, perdón, no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y esta parte quiero que pongamos atención, el versículo 6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿ok? Estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que lo colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ok, aquí vamos a ver. Entonces quiere decir que solamente los niños, estamos hablando de manera literal, ellos son los que van a ser lo considerado el mayor o el más grande en el reino de los cielos. O está él diciendo que ustedes se tienen que humillar a igual como este niño. ¿Y qué dice el versículo 6? Los que creen. O sea, tenemos que nosotros humillarnos y creer en nuestro Señor. Y esa es la persona que va a ser considerada el mayor en el reino de los cielos. ¿Okay? No es por guardar la ley, no es por sus buenas obras, ¿okay? Sino que es creer en nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él hizo. Vamos a continuar. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que el que es considerado grande en el reino de los cielos no es aquel que hace buenas obras, que cumple la ley, todo eso. No, es creer en el que pudo hacerlo, en el único que lo hizo, que es nuestro Señor Jesucristo. Depender de Él. Ok, vamos a tocar eso más adelante, vamos a continuar ahí. Pero vamos ahora al versículo 20. El versículo 20 de aquí mismo, el pasaje que estamos viendo, capítulo 5. Versículo 20, dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, la verdad que, no, bueno, los comentarios y todo eso, lo que yo vi, no sé por qué, es que ellos lo están viendo, como le digo, hermano, lo están viendo con ojos de ahora,
querer entenderlo, como que, ok, hay que hacer todo lo bueno para que ser considerado grande y que tenemos que ser aún mejor que hacían los fariseos y los escribas. O sea que tenemos que cumplir, pero la diferencia es que también tenemos fe. No, no, no. Bueno, ahí vamos a ver en qué está refiriéndose aquí el Señor. En el versículo 20, Jesús ataca una vez más la falsa sensación de seguridad de los escribas y los fariseos, o de los líderes religiosos. Tenían una opinión demasiado elevada de sí mismos. Creían que eran mejores, que eran mejores que todos los demás. La verdad es que sí eran los mejores en cumplir la ley, en comparación con el resto. Es cierto, ellos eran de esos que cumplían lo más mínimo según ellos querían ser, eran legalistas, pues, ¿verdad? Por eso es por lo que ellos creían ser más justos que cualquier otra persona. Digamos, ellos tenían en qué jactarse, ¿verdad? Y como podemos ver un ejemplo como el apóstol Pablo, antes de su conversión, él dice que yo era fariseo, hebreo, fariseo, y enseñados por que era Gamaliel, no me acuerdo, pero, o sea, que ellos tenían, porque eran ellos intachables, como dice él, según la ley, porque así eran los fariseos, ellos cumplían, digamos, eh, obviamente no perfectamente, porque el único que podía hacerlo perfectamente era nuestro Señor, Jesucristo. Entonces ellos tenían razón por jactarse, digamos, en un sentido, viéndolo como ser humano, ¿verdad? Que estos sí eran intachables, lo podías ver que, wow, mira qué lindo esto, hermanos, como ellos son nuestro ejemplo a qué seguir. Así pues, cuando Jesús afirmó que era necesario ser más justo que los escribas y los fariseos, la gente debió quedar impactada. ¿Cómo es eso? ¿Mejor que ellos? Pues sabían que los escribas y los fariseos cumplían la ley mejor que nadie. El versículo 20 guarda relación, o sea, está conectado con el versículo 19 y sigue formando parte de la polémica contra los líderes religiosos. En el versículo 19, Jesús explica cómo el cumplimiento de los mandamientos de la ley influye en el estatus de uno dentro del reino de los cielos, ¿verdad? O sea que serás llamado grande o el más pequeño, depende cómo tú interactúas con la ley. Si la cumples y enseñas a otras a cumplirlo. Es lo que dice el 19, ¿verdad? Determinando si será grande o el más pequeño. Jesús estaba empleando el sarcasmo, pues sabía que los escribas y los fariseos creían que serían llamados grandes. Ellos creían que ellos iban a ser llamados los grandes en el reino de los cielos, debido a su estricta adhesión a la ley. Ellos decían, sí, claro, y nosotros cumplimos, claro, nosotros vamos a ser lo más grande, y las otras personas, pues, que no eran como ellos, aunque sea, pues, por lo menos, llamar el más pequeño, pero por lo menos voy a estar ahí en el reino de los cielos por ser judío, por ser hebreo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la mentalidad de ellos. Pero los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, no, nosotros vamos a ser los mejores ahí, la clase élite. Sin embargo, en el versículo 20, Jesús le echa un jarro de agua fría, hermanos, a esa manera de pensar. Al decirles a las multitudes que se habían reunido para escucharlo, que debían ser más justos que los escribas y los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos, no solo para ser llamados grandes dentro del reino, sino para lograr siquiera acceder a él. Desbarata sus expectativas. O sea que ellos pudieron, no, entonces nadie va a entrar. Es mentira, nadie va a entrar. Si vamos a tener que ser mejores que los fariseos,
Es mentira, entonces nadie va a entrar al reino de los cielos. Más que nada, esto fue una dura crítica a los escribas y a los fariseos, pues ellos creían que serían los primeros en entrar al reino de los cielos. Pero la realidad es que no solo no iban a ser los primeros en la fila, porque ellos creían, ya nosotros vamos a ser los primeros en la fila, y, sino que ni siquiera llegarían a entrar en el reino de los cielos. Esto contradecía por completo su concepción de cómo alguien podía ser considerado grande en el reino de los cielos. Y mucho más aún su idea de cómo se podía llegar a entrar en él. No existe tal cosa como ser el más grande en el reino de los cielos, mediante el cumplimiento de los mandamientos de la ley o la realización de obras. Pues la escritura afirma, porque nadie será justificado ante sus ojos por las obras de la ley. Ese está en Romanos 3:20. La única manera en que alguien puede entrar en el reino de los cielos y ser llamado grande es a través de una fe semejante a la de un niño, una fe completamente dependiente, una fe de completa confianza, sabiendo que uno no puede hacer nada por sí mismo y no tiene nada que ofrecer. Vamos a Romanos ya para terminar. Romanos 3, 21 al 22. 3, 21 al 22. Pero ahora, oiga esto, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada, ahí está otra vez la frase, por la ley y los profetas, o sea, por las escrituras. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, o sea, la justicia, porque no hay distinción. Hermanos, la justicia, la justificación, el ser vistos bien delante de Dios, no es por las obras de la ley, es aparte de la ley, es por medio de la fe, es mediante la fe en Cristo que nosotros vamos a ser aceptados delante de Dios. Nosotros entraremos el reino de los cielos, el reino de Dios, y seremos llamados grandes, no por nuestras obras, no porque nosotros podamos cumplir cualquier ley que exista del antiguo, de la ley de Moisés, sino por creer en Jesús. Porque nosotros entramos al reino no por nuestros méritos, sino entramos por lo que Él hizo. Y cuando nosotros vamos, hemos visto, estamos cubiertos con nuestro Señor Jesucristo, con la justicia que Él imputó en nosotros. ¿Ok? Nosotros estamos ahí por la justicia de Él y no por nuestra justicia. Nosotros somos parte del pueblo de Dios por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros podamos hacer, hermanos. Eso es, por eso les digo yo que es algunos de esos comentarios, digo, they're way off the mark. No, eh, no comprendieron, no pueden decir por un lado que somos justificados por la fe y por otro lado decir que tenemos que cumplir con, con algunas leyes o realizar algunas obras, y adentro del reino de los cielos va a haber niveles de personas, este se portó mejor, mire, como que era un sistema de puntos, point system. Wow, este llegó a tanto. Pues entonces a dele en aquel lugar aquí por la esquina que está precioso, ahí tiene una buena vista delante del mar de cristal. No, hermano, eso no se trata de eso. Pero bueno, ahí vamos a terminar entonces, ahí vamos a concluir, hermanos. Uh, Ahí terminamos por el día de hoy. Ok. Um, ¿Me escuchan, hermanos?